Buenas tardes, les voy a hacer el examen de mecánica de fluidos correspondiente al 19 del 6, ¿no? De 2014, donde dice una cinta asciende verticalmente, aquí lo tenemos, la cinta, a velocidad U constante, emergiendo sobre un embalse que está infinito, abierto a la atmósfera por supuesto, que contiene un líquido de densidad ρ y viscosidad μ. Sobre la cinta se forma una delgada película de espesor H, constante y desconocido, y suponiendo que las fuerzas viscosas son dominantes en el movimiento del fluido en la película vertical, habrá que dar los criterios, nos piden, supuesto conocido H, calcular la distribución de velocidades y presiones en la película líquida, así como el caudal de líquido por anchura de la cinta se refiere a por anchura en la dirección perpendicular, es decir, si este es el eje Y y este es el eje Z, pues sería en dirección X, ¿verdad? Perpendicular al plano, el caudal. Una vez que tengamos eso, calcular el espesor de película que proporciona el máximo caudal de líquido. Y para la solución anterior, pues calcular el esfuerzo vertical que la película de líquido ejerce sobre la cinta. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con el problema. Tendríamos aquí, pues, la cinta vertical que se desplaza a una velocidad U, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la película de líquido de espesor constante que sale, pues, del embalse. Está todo abierto a la atmósfera. Debido al movimiento de la cinta se desarrollará una velocidad U en esa dirección y me dicen que la anchura de la película líquida es H constante, ¿de acuerdo? El líquido tiene densidad ρ, viscosidad μ, y me dicen también que las fuerzas viscosas dominantes. Ya saben ustedes que para casos de flujos unidireccionales, como es este caso, que no es que sea un tubo, pero es un flujo de una película cuya longitud característica es H, ¿vale? Pues tenemos que Reynolds por H partido por L tiene que ser muy pequeño frente a la unidad, donde L sería la longitud en esta dirección de la película. Y si fuera un flujo no estacionario, Reynolds por estrujar por H partido por L es mucho menor que 1. Como no me dicen nada, supongo que mi flujo es estacionario. Nada depende del tiempo. Y además, nada varía con la coordenada perpendicular. Me dicen que esta es la coordenada Y y la vertical es la coordenada Z. Por supuesto, aquí tenemos la gravedad. ¿Vale? ¿Qué más me dicen? Bueno, el flujo permanece en el plano, no me dicen nada, pero vamos, las variables, las variaciones de cualquier propiedad con respecto a X es cero. Es decir, el flujo ocurre en el plano del papel. Creo que eso es todo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que nos piden? Supuesto conocido el espesor de la película, H, calcular distribución de velocidades, distribución de presiones y el caudal. Muy bien. En el apartado 1 me piden, por lo tanto, H conocido, dar la distribución de velocidades, distribución de presiones y el caudal que asciende. ¿De acuerdo? Eso es lo que me piden. Bueno, como me dicen que el flujo es de viscosidad dominante, pues ya saben ustedes que la ecuación es 0 es igual a menos el gradiente de P más la viscosidad por la laplaciana de V más ρ por las fuerzas másicas. En nuestro caso, las fuerzas másicas son debidas a la gravedad, pues aquí sería menos G en dirección Z. Es decir, que existe un potencial másico, que ya saben ustedes que no es más que G por Z, donde Z es la coordenada medida desde aquí hacia arriba, ¿vale? Pongo aquí. Z igual a 0. Esta es mi coordenada Z. ¿Vale? Muy bien, eso quiere decir que la ecuación de cantidad de movimiento pues se puede escribir como 0 es igual a menos el gradiente de la presión reducida más μ por la laplaciana de V, donde la presión reducida, como siempre, es la presión termodinámica más ρ por el potencial másico, sería más ρ por G y por Z, ¿vale? Esto lo utilizaremos más tarde. Bien, esa ecuación vectorial de cantidad de movimiento tiene dos direcciones.
la dirección Y transversal y la dirección Z, que sería la axial. En la dirección transversal, esa ecuación pues me dice que 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto de I. ¿Se dan cuenta? No hay velocidad en la dirección transversal. Y eso me dice que si acaso la presión reducida solamente puede depender de X. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes que en un flujo estacionario el tiempo desaparece y mis únicas coordenadas espaciales son la X y la Z, ¿vale? Entonces, perdón, la X y la Z, disculpen, la Y y la Z. Pues si no puede depender de Y, como mucho depende de la otra coordenada espacial que hemos llamado Z, la coordenada vertical. ¿De acuerdo? Muy bien, por otro lado, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en la coordenada axial, perdonen, le pongo X por deformación profesional, pero mi coordenada axial en estos ejes es la Z. Sería 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto de Z más mu por la derivada segunda de la velocidad axial con respecto a la coordenada transversal. ¿De acuerdo? Eso es lo que me quedaría. Y finalmente, la ecuación de conservación de masa, la ecuación de continuidad, me dice que la derivada de U con respecto de Z ha de ser 0. Por lo tanto, como bien ya saben, U solo depende de la coordenada Y, ¿vale? Como la presión a lo sumo depende de Z y U solo depende de la coordenada Y, pues está claro, ¿vale? Esto es función de Y. Esto como mucho o Z o constante, ¿vale? Pero esto depende de Y, pero esto no puede depender de Z en la vida, ¿vale? No puede depender de Z. Por lo tanto, como vimos en teoría, la cantidad menos derivada de P sub R con respecto de I, que vamos a llamarla como siempre P sub L, es una constante, ¿de acuerdo? Si esto dependiera de Z, ¿verdad? Pues entonces la velocidad dependería de Z. Esto lo vimos en teoría. Muy bien, pues con todo esto reescribo mi ecuación de conservación de cantidad de movimiento axial, que ahora me quedaría, pues 0 es igual a P sub L, que es una constante, más mu por la derivada segunda de U con respecto de I al cuadrado. E integro dos veces, ¿verdad? Y lo que me queda es que U es igual a menos P sub L partido por 2 mu por I al cuadrado más la primera constante de integración y más la segunda. Como hemos integrado en I, ¿de acuerdo? Necesitamos condiciones de contorno. En esa variable I. La variable o la coordenada Y se extiende desde I igual a 0, que sería la cinta, hasta I igual a H, recuerden el espesor, ¿de acuerdo? Entonces habrá que poner condiciones en I igual a 0. Ahí tenemos la cinta se mueve en la dirección de X positiva, pues la velocidad axial, perdón, de Z positiva, la velocidad axial, coincide con la velocidad de la cinta, que es U mayúscula. ¿De acuerdo? Vale, y en I igual a H, estoy poniendo en verde, en I igual a H lo que tenemos es una superficie libre, ¿de acuerdo? No hay pared. Una superficie libre se caracteriza porque los esfuerzos han de ser nulos. Los esfuerzos son de dos tipos. En la dirección normal a la superficie, ¿de acuerdo? Sería la dirección de I. La presión aquí tiene que ser igual a la presión del fluido, ¿vale? Luego en I igual a H, la presión termodinámica es presión atmosférica, y por otro lado el esfuerzo tangencial tiene que ser nulo. Luego en I igual a H, el esfuerzo tangencial es debido solamente a la derivada de la velocidad axial con respecto de I. Tiene que ser 0, esas serían las condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, de esta primera, cuando I vale 0, pues obviamente B vale U, ¿vale? Ya tenemos la primera constante. Y ahora de esta de aquí, vamos a ver cómo queda. Para ello derivamos la velocidad. La derivada de U con respecto de I es igual a menos P sub L partido por mu por I y más A. Bueno, pues esto en I igual a H tiene que ser 0. Y eso me dice que A es igual a P sub L
partido por mu y por h. Ya tengo la segunda de las constantes. Hemos utilizado esta de aquí y esta condición de aquí, ¿vale? Total, que sustituyendo lo que me queda es que u es igual a menos p sub l partido por 2 mu por i al cuadrado más a, que es p sub l partido por mu por h y por i, y más b que vale u. Si yo reorganizo un poco, aquí me queda p sub l por h partido por mu y por i, factor común del segundo grupo que es 1, menos, y aquí me queda i partido por h y partido por 2 más u. Pues nada, la velocidad por lo tanto es p sub l, voy a multiplicar por h y dividir por h. Chi partido por 2, ¿vale? Más u, donde la variable chi no es más que la coordenada i dividido por h. Bueno, pues yo ya tengo la distribución de velocidades si conociese p sub l, ¿de acuerdo? Si conociese p sub l. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale p sub l? Aparece aquí. Bueno, pues, ¿qué sé de p sub l? Lo primero que sé de p sub l es que p sub l es una constante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es una constante y que corresponde a la derivada, voy por Dios, de p sub r con respecto a i, no con respecto de z. ¿De acuerdo? Esta cantidad de aquí, perdón. Que corresponde a la derivada de la presión con respecto de z. De tal forma que lo que tenemos es que p sub l menos derivada de la presión reducida con respecto de z, pues si yo integro, me quedará que la presión reducida en z menos la presión reducida en z igual a 0, integrando entre 0 y z, pues debería ser igual a menos p sub l, que multiplica pues a la cota z, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tengo yo información sobre alguna de estos valores? Pues vamos a ver, sería la ecuación. En z igual a 0, estoy aquí, ¿vale? Y la presión reducida del líquido, pues que vale P más rho GZ, ¿vale? En Z igual a 0, yo sé que la presión termodinámica vale P sub A, ¿vale? Luego tendré que la presión reducida en Z igual a 0, pues resulta ser igual a P sub A. Y se acabó. Y después, en cualquier otro Z, la presión, ¿cuánto vale? Pues fíjense ustedes, de esta condición de aquí me dice que siempre que yo esté en la superficie del líquido, P es igual a P sub A, ¿vale? No solo eso, sino además la derivada de la presión reducida con respecto de I es 0, ¿de acuerdo? Observen que si la derivada de la presión reducida con respecto de I es igual a 0, significa que la derivada de I de la presión reducida, que es la termodinámica, más rho G por Z, vale 0. Pero claro, la derivada de rho GZ con respecto de I es 0, porque Z e I son independientes. Es decir, la derivada de la presión con respecto de I vale 0. Eso quiere decir que dado una altura Z que yo quiera, la presión termodinámica aquí es constante, no depende de la coordenada I. Y como en la superficie vale la presión atmosférica, significa que el valor de la presión termodinámica es atmosférica. Aquí, atmosférica. Aquí, atmosférica. Siempre es atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Pues entonces yo tendré que la presión reducida en cualquier cota Z no es más que presión atmosférica más rho G por la Z correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, utilizando esta condición de contorno y esta otra condición de contorno que tengo aquí en la ecuación, ¿vale? Lo que me queda es que la presión reducida en Z, que no es más que P sub A más rho G por Z, ¿de acuerdo? Menos la presión reducida en 0, que es menos P sub A, ha de ser igual a menos P sub L por la cota Z. ¿Se dan cuenta? Muy bien, P sub A y P sub A se me va, la Z y la Z se me va. Y lo que aquí obtengo es que la cantidad P sub L, el gradiente axial de presión, que es el vertical, pues resulta ser igual a menos rho por G. Fíjense
que esta parte es un poco novedosa. Aquí hemos involucrado la superficie libre, donde hay esfuerzos, igualdad de esfuerzos o suma de esfuerzos normales, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, suma de esfuerzos nulos, tanto en la dirección normal como en la dirección tangencial. En la dirección normal la presión del líquido coincide con la presión del gas, ¿de acuerdo? Y en la dirección transversal, pues los esfuerzos viscosos sería el tau prima sub xi, que es proporcional, pues mu por esta cantidad de aquí, ¿verdad? Como mu no es cero, pues esa cantidad tiene que ser nula en igual a h. Muy bien, pero además hemos utilizado la definición del P sub L como menos la derivada de la presión reducida en la dirección axial y hemos puesto condiciones de contorno en la dirección axial, en una cota z genérica y en z igual a 0. En z igual a 0, la presión del líquido vale presión atmosférica, pero hemos visto que en cualquier cota z, debido a que la presión reducida no depende de I, ¿vale? La derivada con respecto a I de la presión reducida es esto, y esto es la derivada de la presión termodinámica con respecto de I, porque la derivada de esto, rho gz con respecto de I es 0, ¿verdad? Pero eso me dice que la presión no depende de la coordenada I. Eso quiere decir que la presión en cualquier altura z no depende de esta coordenada, es constante. Y si aquí es igual a presión atmosférica, por la ecuación de balance de esfuerzos, ¿de acuerdo? Pues entonces la presión es atmosférica en todo sitio. Atmosférica, atmosférica, atmosférica. De tal forma que la presión es una constante, es atmosférica. Y eso, introducido en la ecuación de la presión reducida, ¿verdad?, me permite obtener cuánto vale el gradiente, que es menos G, menos ρ por G. Pues una vez hecho esto, ya sustituyo, en el campo de la velocidad. Y eso me dice que el campo de velocidad será igual al P sub L, que es menos ρ por G por h al cuadrado partido por mu por chi por 1 menos 1 medio de chi más u. ¿De acuerdo? Ahora ya sí que tengo el campo de velocidades escrito en términos exclusivamente de h, supuesto que eso es conocido. ¿Cuánto vale la distribución de presiones? Que también me lo dan. La distribución de presiones la tengo aquí, de hecho. ¿Vale? La presión reducida, la distribución de presiones la he calculado hace un segundo, perdón. Me piden la de la presión, pues esta de aquí. P es igual a P sub A en toda la línea, ¿vale? En toda la película fluida. Y finalmente me piden el caudal. Pues el caudal no será nada más que la integral entre 0 y h de la velocidad u por diferencial de I, que es igual a menos ρ por g por h al cuadrado partido por mu por la integral entre 0 y h de chi por 1 menos chi medios, diferencial de I, más u por la integral entre 0 y h de diferencial de I, ¿vale? En cualquier caso divido por h, multiplico por h, divido por h y multiplico por h. Bueno, pues eso me queda que es igual a menos ρ por g por h al cubo partido por mu, por la integral entre 0 y 1, de chi por 1 menos chi medios, ahora sí diferencial de chi, y más u por h por la integral entre 0 y 1 de diferencial de chi. ¿Vale? Pues nada, eso se ejecuta y me queda que el caudal es igual a menos ρ g h al cubo partido por mu, que multiplica la integral de chi, es chi al cuadrado partido por 2, entre 0 y 1 es 1 medio, menos la integral de chi cuadrado, chi al cubo partido por 3. Como hay partido por 2, pues me quedaría menos 1 sexto. Y lo otro, la integral de diferencial de chi entre 0 y 1 es 1, más u por h. ¿De acuerdo? Bueno, pues 1 medio menos 1 sexto es 1 tercio, y eso me queda que el caudal pues es igual a u por h menos ρ por g por h al cubo dividido por 3 mu. Ya tengo también el caudal. ¿De acuerdo? Muy bien. Calcular el espesor de la película que proporciona el máximo caudal de líquido.